Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. El evangelista Lucas, que tiene 2 tomos en realidad en su presentación, el Evangelio, ¿verdad? Que es la primera parte, los dichos de Jesús, la vida de Jesús, podemos decir, el Evangelio de San Lucas, conocido de esta manera. Pero luego la continuación, que después de la ascensión es la comunidad. Aupearen con los Hechos de los Apóstoles. Umia lleva ñemoiva cuepeñan de yarara puquere ñepuno guatajen die na aves con an ñande haite mañan va potas allá pota peñan de yara yerurea ñande. Bueno, Hechos de los Apóstoles. Nosotros aquí encontramos, y dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Decíamos que se hace toda una historia de salvación. En este capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Esteban, Omombe, Uñandeja, Iñandeina. Ñande Yaroi, Cuave, Eva, Cueñande, Maui, Eñande, Hayareco Baite a través de los profetas, Hayareco Baite lleva a través de los libros del Antiguo Testamento esta propuesta del Señor, pero que ahora se realiza entonces, ¿en quién se realiza? Y se realiza en el cristianismo. Eso es lo que está queriendo mostrar, es la comunidad cristiana entonces. Y aquí Esteban está representando al seguidor. Esteban somos nosotros, en síntesis, se lleva. Opea la ñande Jaycuana, ñamos hendana, allá esana. Opea la ñande Jaycuana, ponana, imba, ebala. Oye, Eva Ecue, en el Antiguo Testamento. Digo, ñamos saiteana, allí va paiteana. Vaya va peña de Yara Bueno, y justamente aquí te dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Aquí hay algunos elementos. Primero, el padre Abraham. Yande Yara lleva. Oñemongueta Abraham, padre de los pueblos. Pero sobre todo también te pone un lugar geográfico, Mesopotamia. En el principio Esteban enfatizó que el Dios de la gloria apareció a Abraham antes que entrara a la tierra prometida. El primer elemento que tenemos que subrayar aquí en el hecho de que Dios se aparece a Abraham, no solo era innecesario el templo para esta revelación del Dios de la gloria, sino que la tierra prometida tampoco era necesaria entonces. La misma tierra, la tierra prometida no era necesaria. Dios era más grande que cualquiera.
Y eso explicaba cómo Esteban fue acusado falsamente de hablar contra el templo, ¿entienden? Por el hecho de que Esteban está diciendo, ¿verdad? Y habla sobre el templo como una cosa no necesaria, porque aquí te está diciendo, ¿dónde le apareció? Estando en Mesopotamia. Estando en Mesopotamia. Entonces no es necesario el templo de cierta manera. Dios se le reveló en un lugar geográfico, Mesopotamia. Ahora nosotros estamos acentuando y estamos diciendo incluso que es el templo y el único lugar, y ahí es Dios donde habita, y ahí es donde Dios se revela. Bueno, es una cosa bien interesante, pero Esteban o la comunidad cristiana lo que está queriendo enfatizar aquí y decir es que, atención, que todo esto no era necesario, verdaderamente, el templo como tal, porque Dios actúa como Él quiere. Dios se va a manifestar y se va a revelar donde Él quiera, cuando quiera, donde quiera, ¿verdad? Y entonces la revelación de Dios, la revelación de la gloria de Dios, la tierra prometida no era necesaria. Dios es mucho más grande que cualquiera, y esto se explica cómo Esteban después es acusado justamente por decir esto. Que el templo ya no es necesario. Entonces lo acusan falsamente porque no entienden lo que significa y lo que está diciendo Esteban. Es decir, que el Señor, que la revelación de Dios, la revelación a través de Jesucristo está por encima de estructuras, sino que aquí va a ser una adhesión, un saber, un decir, ana, ave, yara o yapómana, ombouma lleva. Es decir, Jesús como Mesías, Dios ya ha cumplido entonces con su promesa. Y así, Esteban en realidad no estaba defendiéndose, él simplemente está explicando esto. Ahora, hay un segundo elemento, un solo hilo corre a través de la primera parte de su defensa, es que el Dios de Israel es un Dios peregrino, eso es para subrayar. El Dios de Israel es un Dios que camina. Un Dios de Israel es un Dios que no se queda quieto. El Dios de Israel es aquel que está buscando, ¿verdad? Dios de Israel es un Dios peregrino, quien no es restringido a cualquier lugar. Si tiene algún hogar en la tierra, es con su pueblo, donde vive. Ahí está. Entonces no tiene un lugar específico. Cuando está hablando del templo, aquí entonces el templo se agiganta. El templo va mucho más allá de un lugar físico o de una construcción material, sino que el templo está significando la misma presencia de Dios en la vida de la comunidad. Ahí es donde va el Cristo, ahí es donde está la comunidad. Ahí donde nosotros nos amamos, nos queremos, upepe la ñande. Ya cuabojina peñande, ya rareco, vea upepe ñande, ya yesa, cuaya yesa, pe aya, na ave, oí ñande, yara ñande apetebe. Hay otro elemento, así que no es como si Abraham estuviera en Mesopotamia y Dios, quizá desde el monte de Sión, a cientos kilómetros de distancia. A cientos kilómetros de distancia, porque Ehu o Puetá se queda en ese monte Sión y ahora es como que se va, ¿verdad? Como que abandona a cientos kilómetros de distancia, decíamos nosotros, ¿verdad? Abraham gritó, ven aquí. Abraham, ven aquí. Esto es lo que le gritó, Abraham, ven aquí. Quiero que vengas a Palestina. Volvemos enseguida con Mañana y Arañe, Nuevo Testamento. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José,
Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Más hermoso, la custodia más brillante, el templo más majestuoso es el sacerdote. Se pueden derribar todas las iglesias del mundo, pero si sobrevive un sacerdote, se celebrará la Eucaristía y Cristo volverá a hacerse físicamente presente. Feliz aniversario, Padre Víctor Luis Cabañas. Que el Señor lo ilumine, lo bendiga y lo proteja de todo mal. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy quiero agradecer oficialmente estos 28 años de sacerdocio. Hace 28 años que el Señor me regaló este ministerio tan importante, pero mejor dicho, regaló a la iglesia, no ¿verdad? Sino que el ministerio sacerdotal, el ministerio dentro de la iglesia siempre pertenece a la comunidad. Pero tenemos que ser agradecidos porque el Señor sigue derramando su gracia sobre otros jóvenes también que continúan con este ministerio tan importante. Agradecemos a Dios este don. Y hoy escuchamos en la palabra del Señor, del profeta Isaías, capítulo 30, del 19 al 21 y luego del 23 al 26. Así habla el Señor: pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel día te instruye, no se ocultará más, sino que verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra. Este es el camino, síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo
y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso. Y así continúa la profecía de Isaías. Lleva Isaías siempre uñande peiponamía. Es decir, es esta esperanza. Adviento es lo que estamos esperando y de ahí viene la esperanza. Ñande ñañemon bareteanas allá evana lleva peñan de yara o ujina, peñan de yara un ejepoteite ñande apoitepe. Haupeana ñande la yapuana pe va a pope ñande con asome. Ñande la ñañe punuana yayapope y ponamía peñan de apetu muive. Pensar en esa gracia de Dios que va a llegar, pero en la medida en que nosotros vamos reflexionando y vamos preparando y abriendo el corazón para hacer bien las cosas. Y por eso entonces, como consecuencia, después de haber escuchado la palabra del Señor, nos está diciendo directamente, la bendición del Señor se derrama sobre ti. La bendición del Señor se derrama sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra comunidad. Pidamos esta gracia, las bendiciones de Dios para nosotros, pero por eso necesitamos también el esfuerzo, el empeño de cada uno de nosotros. Y que Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús está aquí, lo puedo sentir en mi corazón. Me da su paz celestial, su fuerza y amor, me cura el dolor, quita las penas, rompe cadenas, quita espinas con su infinito amor. Quita rencores, males del alma, me hace beber del agua de la salvación. Bendito Dios, bendito Dios. Señor,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Abella güero guatágina, allá pógina, lleva baisa papel Ñande Yarañe, ñande, ñande, baisa ñande, yaicobana, yaipucuibana, ñanderape. Aquí, Abraham, ven aquí, quiero que vengas a Palestina. Más bien Dios se le apareció allí mismo en Mesopotamia en toda su gloria. En toda su gloria. Aquí entonces estamos acentuando cuando decimos que se le apareció en su gloria y luego estando en Mesopotamia, se acentúa la omnipresencia de Dios, la toda presencia de Dios en todas partes, en todas partes. Omni significa el todo, ¿verdad? En todas partes de Dios se puede manifestar. Le está mostrando y le está creando conciencia que el templo es esencial, fundamental, ¿verdad? Para un lugar de reunión en todo caso. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 25, ya teníamos que estar pero el templo de por sí tiene una función de reunión, de sinagogue. Ciertamente que ahí mismo nos decía Éxodo que Dios se iba a manifestar a través del arca. Pero cuando dice, viste que es todo simbología, cuando te dice a través del arca, quiere decir que Dios te va a hablar de sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no están simplemente cerrados o encerrados entre cuatro paredes, ¿verdad?, de un templo, sino que los mandamientos de la ley de Dios son mucho más allá, extratemporales, fuera, extemporal, fuera del tiempo, que va mucho más allá, que no lo podemos embretar, ¿verdad? La palabra de Dios y el accionar de Dios. El go es de Dios, entonces lleva vaya pañande ñanduta, vaya pañande ñajenduta, vaya para la ñandeco anga, llamo que veña de apuesto ube y cuañaina, ve gatume, upea la ñanemo pues acuniana, upea co anga ñanderajata, para tomar una decisión sobre un camino certero, un camino de liberación, ¿verdad? Un camino de liberación. No podemos estar atados, tenemos que liberar. Y entonces por eso le dice, hay que liberarse, sal de tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela, y ahí ven. De tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. La tierra de Dios. ¿En qué consiste entonces esa tierra de Dios? ¿Hacia dónde está apuntando? Dios le dijo esto a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, pero Abraham explicó que Abraham no fue inmediatamente a Canaán. Estabilizó, ¿verdad? Se estabilizó y él habitó. ¿Dónde? En Harán. Se estabilizó y habitó en Harán. No dejó inmediatamente a sus parentelas, a sus discípulos, ¿verdad? No. Aquí en todo caso, ¿verdad? Él camina porque todos después poco a poco que se le van uniendo. Es lo que nosotros del Nuevo Testamento ciertamente estamos entendiendo y mirando como los seguidores de Jesús. Aquí Abraham es el modelo, es decir, el formar un pueblo. ¿Quiénes van a ser ahora estos hijos míos, este pueblo mío, estos discípulos míos? Más van a las otras gentes. Y ahí está entonces la propuesta que Dios le está haciendo incluso a Abraham. La obediencia de Abraham, una obediencia parcial, no le quitó tampoco la promesa de Dios. No le quitó de ninguna manera. Más bien, significaba que la promesa estaba en espera hasta que Abraham estuviera listo para hacerlo. Y entonces, desde aquí, cuando Abraham estuviera ya listo para hacerlo, que el Señor le había dicho, entonces le cometemos en los elementos. Ya le cometemos los elementos, entonces lleva esto que Dios me ha pedido. El cumplimiento de la promesa no progresó hasta que Abraham se fue de Harán
y dejó a su padre y se fue al lugar donde Dios quería que fuera. Esto es teología, queridos amigos. ¿En qué sentido? Porque progresa la obra de Dios en la medida en que nosotros justamente nos liberamos del pecado, nos liberamos de la opresión interior, nos liberamos de las cosas negativas, ¿verdad? Eso te está queriendo decir. Y progresó hasta que Abraham se fue a Harán y vivió en ¿dónde? En donde estaba justamente su padre. Él, de cierta manera, estando en Harán, ahora tiene que hacer una opción. Deja tu tierra y tu parentela. Y él justamente lo hace. Y se va al lugar donde Dios quería que él fuera. Se está acentuando el aspecto del Shema, el escuchar, que quiere decir obedecer. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El tradicional parchís se convierte en la apuesta de la Catedral de Pamplona para dar a conocer a los 4 santos de referencia en la región. La idea original del clau-chís está basada en los esquemas del artista español del siglo XVIII, Ventura Rodríguez. De las visitas nocturnas que hacemos, se apunta mucha gente. Entonces, solemos enseñar los planos de la fachada que hizo un tal Ventura Rodríguez, arquitecto de mucha fama a nivel español. Hizo él su plano, dirigió las obras, pero es de aquí que hay una cosa muy curiosa en ese plano original, y es que como las obras se alargaron más de la cuenta y hubo que gastar más dinero, se quedaron evidentemente sin presupuesto. Esto explica que en la fachada del templo existan actualmente varios huecos vacíos. 2 de ellos al lado de la puerta dedicados a San Pedro y San Pablo, y en la parte superior 4 pedestales hoy vacíos para los 4 santos de Navarra. Uno estaba destinado a San Fermín, otro estaba destinado a San Francisco de Javier, ya tenemos ahí al copatrono y al patrono de Navarra, y por otro lado teníamos a San Saturnino como patrón de Pamplona, y aparece la figura de San Honesto, el cuarto en discordia. Bueno, pues a partir de ahí, como son 4 santos, como las 4 casas del parchís, es cuestión de darle la vuelta. Y ya tenemos el clau-chís, que viene de claustro y de parchís. Un juego de mesa con raíces tradicionales que además promete convertirse en el centro de la diversión en familia. Y la verdad es que los establecimientos que suelen vender juegos de mesa nos dicen que el parchís es el que ha sobrevivido a todos, pero además con una diferencia abismal. Y sobre todo, no tanto en digital, sino en material, me atrevería a decir en analógico. La gente quiere tocar las fichas y sobre todo porque sirve, que es un poco nuestro objetivo, intergeneracional. Sirve para la abuela y sirve para el nieto, y sirve para la nieta y sirve para el abuelo. Juega toda la familia. Desde la Catedral de Pamplona se espera que muchos puedan conocer la figura de estos santos, principalmente del más olvidado, San Honesto, pero no solo en Pamplona, sino en el resto de España y también del mundo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El sagrario más hermoso, la custodia más brillante, el templo más majestuoso es el sacerdote. Se pueden derribar todas las iglesias del mundo, pero si sobrevive un sacerdote, se celebrará la Eucaristía y Cristo volverá a hacerse físicamente presente. Feliz aniversario, Padre Víctor Luis Cabañas. Que el Señor lo ilumine, lo bendiga y lo proteja de todo mal. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero.
siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. En 2021, plena pospandemia del coronavirus, una imagen de María Inmaculada llegó a Zaragoza. Desde la Basílica del Pilar el 1 de mayo comenzó a viajar en peregrinación por toda España y terminó el 12 de octubre en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Un recorrido de 10.800 kilómetros por santuarios, iglesias, hospitales y cárceles en el que muchas personas afirman que sintieron la presencia real de la Virgen María. Una de ellas fue Ale. Su madre enfermó de ELA cuando tenía 6 años. Desde entonces sentía un gran miedo a perderla. Cuando la Virgen llegó a Alcalá de Henares, una amiga la llevó a la iglesia. Cuando se acercó a tocar a María, Ale esperaba tocar piedra, pero lo que tocó fue carne. Yo la toqué y estaba viva. Y además estaba caliente, o sea, era tocar piel, ¿no? Tocar el pie de una persona que estaba viva. Y entonces, pues me salió a mí, no me acuerdo mucho de lo que pasó a mi alrededor porque fue como muy sorprendente, pero sentí que la Virgen estaba conmigo y que tenía otra madre y me dio como mucha esperanza, ¿no? De decir, sí, tu madre está enferma, sí, puede pasar cualquier cosa, pero tienes otra madre que está contigo siempre y que te quiere y que te cuida todos los días. Al llegar a casa y contarle lo sucedido con la Virgen, su madre se emocionó mucho. Sin embargo, Ale explica que no fue hasta el preestreno de la película cuando su madre comprendió todo lo que había significado ese momento para ella. Desde ahí, yo siempre digo y siempre cuento como que en Ale he visto como una esperanza, ¿no? Una luz de decir, bueno, pues pase lo que pase, saldré adelante. O sea, con lo que sea, porque sé que me están cuidando desde el cielo. Madre Ben es una película en formato documental, ambientada en el futuro, concretamente 30 años después, cuando un hombre en su 80 cumpleaños descubre las fotos antiguas de una peregrinación mariana que cambiará el rumbo de su familia. Consiste en la parte documental, pues entrelazarla con una historia de ficción, ¿no? Pues con actores, con otro director, etcétera, para en cierto modo, por un lado, hacer quizás más ameno, ¿no? Porque a veces un documental pues muy largo, con muchísimos testimonios, tal vez puede acabar siendo un poco demasiado, ¿no? Quizá un poco cargante. Y entonces hay como momentos de respiro pues de esta historia que a lo mejor pues tiene sus puntos cómicos, tiene puntos emotivos. La peregrinación de la Virgen María, cuya imagen original se encuentra en Toledo, pasó por diversos lugares de España, como los Picos de Europa o la Catedral de Santiago de Compostela. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estamos diciendo que todo lo que es idolatría, todo lo que nos desvía del amor de Dios, Ñande Omía Yeikua Ponana, Añaña Puenoaya, Popeñandera, Pemoto Bajota lleva. Upeañandella Yesacuana. Y eso es lo que el Señor nos propone, eso es lo que el Señor nos regala. Bueno, miremos un poco ahora desde los versículos 6 al 8. Dios advirtió, ¿verdad?, a Abraham y le dio el pacto. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Bueno, esta entonces es la lectura espectacular que viene a continuación. Desde el versículo 6, ¿verdad? Continúa, ¿verdad? Decíamos el versículo 6 hasta el 8. Estos 3 versículos, 6, 7 y 8, que nos presenta esta historia siempre de salvación. Peñandé Yaheshá, Peñandé Yaleva, en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera y serían esclavizados y maltratados durante 400 años. Entonces, viste que es una proyección. Vean a Abraham, y aquí te está hablando ya de Egipto. Te dice 400 años, ¿verdad?, como esclavos en Egipto. Yo juzgaré al pueblo que los esclavizará. Viste que te habla en futuro. ¿Cómo ve? Está haciendo toda una historia espectacular, ¿verdad? Por eso le estaba diciendo, aquí está pasando elementos esenciales y fundamentales, pilares del camino de salvación del Antiguo Testamento, historia de salvación. Y después quedarán en libertad, quedarán en libertad, Mahabauta, Mahabharabende liberata, y me tributarán culto en este mismo lugar. Se refiere, viste, al culto, al cambio. Fuimos liberados de la esclavitud. Todo esto es simbología muy importante, ser liberado, ñacé de la esclavitud, va el año de esclavitud, va el año de Egipto, ma el año de huereco asíaina,
Mala ñanderecoa ubebejina esposado, o quién es el que nos tiene bajo su dominio, ¿verdad? Y que nos tiene como en Egipto. ¿Quién es, en síntesis, digamos también, nuestro faraón, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la historia, ¿verdad?, de la salvación encontramos Egipto significa la opresión, significa la esclavitud. ¿Quién es el que te oprime? Y ahí aparece un representante, una figura, el faraón, ¿verdad? El faraón y su ejército. Egipto significa entonces para nosotros una opresión. Bueno, hagamos memoria, pero memorial que significa entonces una aplicación para nuestra vida aquí y ahora. Peñandereco vende, va en de faraón, malan de faraón. Yo recuerdo una frase maravillosa que a mí siempre me ha gustado, ¿verdad? Que dice justamente, solamente existen faraones donde existen esclavos. Peñamindu umi veare, a repetir, lleve acá vaya se me entender balas y sea inañande. Solamente existen faraones donde existen esclavos. Esto significa entonces, queridos amigos, que si nosotros tomamos conciencia de nuestro caminar, si nosotros tomamos conciencia de nuestra propia vida, evidentemente que para nosotros, entre comillas, no existirán, jamás existirán para nosotros faraones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos dejaremos esclavizar. Y esto es lo que tenemos que buscar y esto es lo que tenemos que procurar, ¿verdad? Y el versículo 8 nos dice, les dio luego la alianza sellada con la circuncisión. Y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. Entonces te va contando todo, ¿verdad?, de esta historia de salvación. Quiere decir que la ubetaña de Guanajina es con respecto a la circuncisión. Abraham oye pero como un pacto, como un sello. Evidencias para que quede bien, ¿verdad?, bien hecho. Entonces, primero, vamos a tocar un poco ese tema que nos dice aquí, su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Y te habla luego de servidumbre. La pecado, ¿verdad? Su descendencia sería extranjera. ¿Qué quiere decir ser extranjero? Ser extranjero también quiere decir que vos estás en tu mismo lugar, en tu misma vida, pero sos un extranjero en el sentido de que ser extranjero, queridos amigos, es de cierta manera no entrar totalmente o no vivir totalmente tu propia identidad. A repetir, no vivir totalmente tu propia identidad. Yo les puedo decir, ¿verdad?, porque yo viví mucho tiempo como extranjero. Está a correr, ¿verdad?, en muchos países, ¿verdad? Por tiempos así, limitados ciertamente, pero justamente te sentís extranjero, fuera de. Cuando amigos europeos de extracomunitarios, la comunidad europea, ¿verdad? Allí está, extracomunitarios, muchos años, más de 17 años, extracomunitario, ¿entienden? Pero en realidad nunca me ñeñando yo, y a pesar de que vos viví años y años, es difícil. La tierra es la tierra, había sido, es la añoranza de la tierra, de la cultura, quiénes somos nosotros y dónde nos desarrollamos. Añande oigo, a ver, ya lleva mi extranjero o añande te ¿verdad? Está bien, que viven años y años, pero nunca ando llegueamos ahí como sos vos dentro de tu propia tierra, es decir, la propia identidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El sagrario más hermoso,
la custodia más brillante, el templo más majestuoso es el sacerdote. Se pueden derribar todas las iglesias del mundo, pero si sobrevive un sacerdote, se celebrará la Eucaristía y Cristo volverá a hacerse físicamente presente. Feliz aniversario, Padre Víctor Luis Cabañas. Que el Señor lo ilumine, lo bendiga y lo proteja de todo mal. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Lleva a Bella los versículos 6, 7 y 8, que es una maravilla, ¿verdad? Sé, por lo menos yo está formal, porque aquí Esteban está haciendo todo un resumen del Antiguo Testamento. Yandego Abelañas en Duponano, lleva este capítulo 7, ya le ponano, ya le cota por lo menos los puntos esenciales de la historia de la salvación, algunos ejes por lo menos, ¿verdad? Opeaña de Yaicuano ya estamos en Mayaicuatajina. Opeate contento ya le ya mindu uye, haña henduye, con dentro de nuestro curso bíblico para que sepamos, ¿verdad? Sepamos dónde estamos parados ya de verdad como cristianos también. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera. Primera cosa hoy ellos, emigrarían a una tierra extranjera. Esto es para decir también, ¿verdad?, que ellos conocen, que ellos ven, que ellos saben, ¿verdad? Entonces, lo que habría de suceder o lo que sucedió después. Luego que serían esclavizados y maltratados también durante 400 años. Es toda la historia, ¿verdad?, de la salvación que se va realizando en la vida del pueblo. Pero dice, yo juzgaré al pueblo que los esclavizará. O sea, todo está mirando como en futuro, ¿verdad? Como que Dios va hablando en futuro. Pero en realidad, estamos en el Nuevo Testamento, un discurso de Esteban que se pone ahí a hablar, a discursear y a recordar toda la historia de la salvación. Bueno, entonces, queridos amigos, la promesa no sería fácil para Abraham.
no sería fácil todo lo que nosotros estamos mirando y estamos viendo. Que también sus descendientes, que tendrá sus descendientes, pero sin embargo ya le está hablando, ¿verdad?, de su descendencia. Y más aún de su descendiente que después estarán en servidumbre. Dios prometió juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. Bueno, juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. Esto nos está hablando de todo aquello que causa mal, ciertamente, queridos hermanos, y después vienen también las consecuencias, sobre todo aquellos que causan el mal. No porque Dios es malo, sino que es luego consecuencia de tus malas acciones. Cuando nosotros estamos haciendo el mal, algunos dicen luego, esa es la famosa, el famoso boomerang, ¿verdad? Boomerang es ese que vos tirás, da una vueltita allá y viene en contra tuyo. Bueno, entonces vea la famoso boomerang. Bueno, queridos amigos, aquí también, ¿verdad?, nosotros estamos entendiendo algo muy interesante, que cualquier cosa negativa que nosotros estamos haciendo, eso mismo, entonces, ese mal llega a un momento en el cual se acumula tanto mal que capulla. Muchas veces decimos eso, ¿verdad? Explotó la bomba y lo mira. ¿A dónde ari? A bebé ñeñe, bueno, un año de calvario. Y bueno, queridos amigos, yo creo que todos hemos pasado o pasamos por situaciones de este estilo. Entero de tea. Diga, estoy la ñaña botada, ni ñaña botada ese. Porque hay de todo, añas en de todo, ¿verdad? Hay situaciones, ¿verdad?, de problemas en las familias, de problemas en los matrimonios, de problemas con los hijos, de problemas en el trabajo, de problemas en las empresas, de problemas, o mira las famosas veo a la bancarrota, algunos veo, oye, pillada de esto, de aquello, de situaciones, entonces, difíciles, ¿verdad?, de falta de honestidad, de falta de fidelidad, etc. Bueno, y eso no va con lo que te está diciendo. Aquí la promesa no sería fácil para que Abraham verdaderamente lo pueda vivir eso. Y aquí cuando Esteban está volviendo a contar y está volviendo a traernos al tapete, nos está recordando, atención, que Israel entonces cayó en esa situación, en una situación de la esclavitud, en una situación entonces del pecado. Y de eso es lo que el Señor entonces lo quiere liberar. Y por eso dice, pero Dios prometió juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. ¿Por qué? Y porque con eso te está diciendo que si nosotros hacemos ese mal, después cae sobre nosotros. Aquí Esteban sugirió la idea de que Dios sabe cuidar y proteger a su pueblo. Nos protege, quiere que nosotros vivamos felices y entonces nos ofrece toda la posibilidad para salir. Él mismo descansaba en aquella seguridad y por eso aquí se enfrentó con el Sanedrín por tener esa misma seguridad de que Dios verdaderamente no le abandonaría. Bueno, queridos amigos, seguiremos reflexionando con San Esteban, este discurso maravilloso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.